Tema 11. Crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Con estos videotutoriales pretendo que sigáis la clase y que tengáis los puntos básicos que vais a necesitar para tener un resumen completo. En primer lugar, he comenzado el tema colocando este cuadro de Ramón Casas de 1899 titulado La carga. Lo he puesto porque es un cuadro icónico del momento que vamos a estudiar. Es decir, justo después de la crisis del 98, en España vamos a pasar un periodo muy convulso caracterizado por las luchas obreras, campesinas, contra un sistema corrupto, podrido, que cada vez le cuesta más violencia mantener su subsistencia. En el punto 0 del tema o punto de introducción tenemos qué significó la crisis del 98. Aunque ya esto lo hemos estudiado en otro tema, es bueno que hagamos el enlace entre uno y otro tema para comprender el periodo. En primer lugar, significa que España es plenamente consciente de que es una potencia de segundo o tercer orden entre las potencias europeas. Queda totalmente relegada en la política internacional. Un país atrasado y agrario, por lo tanto no es un país que pueda estar entre las potencias imperialistas que técnicamente la superan mucho. En tercer lugar, la conciencia de ese atraso había provocado movimientos de crítica muy fuertes al sistema, como había sido el regeneracionismo, que todavía va a tener unos años importantes a comienzos del siglo XX, y que poco a poco esa crítica, en algunos aspectos, se irán integrando dentro del sistema para tratar de dar alguna solución, siempre y cuando no se modifique la estructura política del país. Y por último, que la sociedad, a pesar de todo, va a ir cambiando poco a poco. Y el sistema, a pesar de esto, no logra adaptarse a esos cambios sociales. ¿Por qué? Porque está lastrada por unos intereses oligárquicos que niegan cualquier cambio político. Este sistema corrupto es incapaz de llevar adelante las reformas que necesita el sistema. Bueno, en primer lugar, el punto 1, la crisis del sistema de la restauración. En primer lugar, veremos cuáles fueron los límites del regeneracionismo desde arriba. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regeneracionismo desde arriba? Pues el intento de reformar algo desde las clases altas. Es decir, dentro de las clases altas hay quien se da cuenta que si no cambian un poquito, pues la cosa se puede poner mucho peor y desembocar en una revolución. Es decir, hay políticos que tratarán de ir llevando a cabo cambios de alguna manera más tranquilos para evitar revoluciones. Eso es lo que se llama un regeneracionismo o reforma desde arriba. El primero que lo va a intentar dentro del Partido Conservador va a ser Antonio Maura. La crisis del 98 significa la debilidad de ambos partidos, de los conservadores que van a estar dirigidos por Maura y de los liberales que ahora estarán dirigidos por José Canaleja. Antonio Maura es el primero en enfocar los problemas y decir, bueno, tenemos que cambiar algo para que nada cambie, en definitiva, es decir, retocar algunos elementos del sistema para asegurar nuestra pervivencia dentro del sistema. Primero va a intentar, por medio de una ley educativa, hacer llegar la educación al mayor número posible de españoles. Estamos hablando de un país donde el 70-80% son analfabetos en el siglo XX. Sin embargo, sus leyes más importantes, que no las he puesto en el tema simplemente por nombrarlas y que las tengáis presentes, son la Ley Electoral de 1907 y la Ley de Administración Local. Son leyes que van a fracasar completamente porque están tocando ámbitos de poder que corresponden a los caciques locales y provinciales. Y sabemos que estamos en un sistema donde no se puede llevar a cabo ningún cambio sin la connivencia de los caciques tanto locales como provinciales. La mayor parte, como ya os digo, fracasa. Son proyectos que fracasan, no solo porque tengan contra
a la gran mayoría de los caciques, sino que también tendrá en contra a los propios grandes personajes del Partido Conservador. Los caciques del sistema siguen controlando desde abajo, con lo que implementar algún cambio en localidades, en pueblos, ciudades pequeñas va a ser muy complicado. La Lliga Regionalista en Cataluña se va a convertir en la principal fuerza y va a comenzar a plantear una autonomía dentro del sistema, y esto va a ser imposible que se gobierne sin tenerlos en cuenta. En tercer lugar, aparecen nuevos grupos republicanos en las ciudades de los que ya hemos hablado, republicanos conservadores, de izquierda, etcétera, que van a ir aglutinando a las clases medias que hacen una crítica al sistema y que se van a saltar los mecanismos del caciquismo, con lo que este sistema cada vez le es más complicado controlar el voto de las ciudades. Va a seguir controlando el voto del campo, pero el de las ciudades le va a ser más complicado. Aún no tendrá grandes problemas, puesto que la mayor parte del país es agrario. Y a la izquierda del sistema y fuera del sistema están fuerzas obreras que cada vez tienen más peso, como el Partido Socialista Obrero Español y los anarquistas. Tienen mucho peso en lugares que se han ido industrializando, sobre todo el País Vasco, Asturias, Madrid, Cataluña, y entre el campesinado andaluz, sobre todo el anarquismo. Además son fuerzas importantes, pero que el sistema no tratará de integrar, es decir, no trata de generar ningún tipo de partido dentro del sistema que pueda atender a los intereses de los obreros y los campesinos. El primer gran problema va a ser la crisis de 1909, que se conoció como la Semana Trágica de Barcelona. Ahí tenéis en el lado derecho una imagen de la zona norte de Marruecos, que será donde se origine este problema. El problema en sí implica la caída del gobierno de Maura. Si ya habían fracasado sus reformas, va a acabar cayendo por la Semana Trágica. Y además el fin del turnismo. Ya tanto el partido como conservador como liberal no se ponen de acuerdo a la hora de turnarse en el gobierno, y además entra un tercer actor, que es la Lliga Regionalista, que comenzará a formar parte de los gobiernos. El desencadenante fue la Guerra de Marruecos. El Rif es el norte de Marruecos. Esta parte se llamó Guerra del Rif porque es la parte norte de Marruecos. La cordillera del Rif está aquí. ¿Y por qué entró España en Marruecos? Pues tras la conferencia de Algeciras en 1906, se le concede a España, sobre todo tanto por Francia como por Gran Bretaña, esa parte norte de Marruecos. En África quedaban pocos estados libres ya es la época del colonialismo imperialista, y quedaban pocos estados libres. Alemania se había incorporado tarde a ese reparto de África y tenía intereses en Marruecos. Tanto franceses como ingleses, para evitar la entrada de los alemanes en esa parte que es la puerta al Mediterráneo, le conceden a España como un regalo, y esto de regalo entre comillas, el norte de Marruecos. España ahí realmente tenía pocos intereses más allá de las ciudades de Ceuta y Melilla. Al entrar los españoles ahí, lo que se provoca es una rebelión generalizada de las tribus rifeñas contra el poder español. Ya os dije que los intereses españoles en Marruecos son muy escasos. Simplemente se basaban en algunos sectores del ejército que pretenden recuperar algo del prestigio, si es que alguna vez lo tuvieron, tras el desastre del 98. Los políticos dinásticos, tanto de conservadores como liberales, quieren que España, o creen que España, si es una potencia colonial, pues volvería a jugar un papel importante en la escena internacional. Y por último, el interés económico eran compañías, estaban en la explotación de los recursos mineros, como la Sociedad de Minas del Rif, que aspiran a explotar unos yacimientos, además una población que van a usar en una explotación de semiesclavitud para extraer las materias primas y vender algunos minerales en Europa.
Nada más llegan los españoles ahí, con la rebelión del norte del Rif, los rifeños lo primero que hacen es derrotar a los españoles en el Barranco del Lobo. Esto significa unas 9.000 bajas por parte de los españoles y se demuestra que el ejército español no está ni siquiera preparado para llevar adelante una guerra colonial contra los rifeños que apenas están armados. ¿Cuál será la reacción de Maura ante la derrota? Pues movilizar a los reservistas de Cataluña. ¿Qué son los reservistas? Pues los reservistas son gente que ya ha cumplido con su servicio militar y que son personas casadas, con trabajo, mujeres, niños, etcétera, y que los vuelven a movilizar. Esto trae al pueblo un recuerdo muy negativo sobre la guerra de Cuba, también el injusto sistema de reclutamiento y sobre todo la conciencia de que las aventuras militares las paga el pueblo con sangre. También va a provocar una reacción de partidos republicanos y obreros denunciando los intereses que están detrás de la guerra de Marruecos. No son intereses nacionales, sino particulares. Básicamente el negocio de unos señores con las minas, el negocio de los militares que obtienen ascensos rápidos por méritos de guerra, etcétera, etcétera. Se convoca una huelga y esa huelga desemboca en incendios, en ataques anticlericales, en una semana en general de altercados que acaba con 100 muertos, 88 conventos destruidos y unos 1000 detenidos. Este es el mapa del norte de Marruecos que en teoría tenía que dominar España, pero que evidentemente es incapaz de dominar más allá de estas zonas de aquí que vemos, que no será ya hasta 1926 cuando tenga un dominio más o menos efectivo sobre todo este territorio. La huelga general, como he dicho, deriva en asaltos anticlericales y una semana de disturbios. Esta es una fotografía de la época sobre Barcelona, de los incendios de diferentes iglesias, los asaltos. La reacción del gobierno fue enviar al ejército. Iba a desatar una represión indiscriminada. En esa represión va a destacar el fusilamiento de un conocido pedagogo anarquista, Ferrer y Guardia, que provoca una reacción internacional por su fusilamiento, porque básicamente el juicio estuvo plagado de irregularidades, no pueden demostrar que Ferrer y Guardia estuviera detrás del levantamiento popular, sino simplemente era un acto de venganza de un gobierno sobre un personaje muy querido por las clases populares, internacionalmente reconocido, y quería asesinarlo a él y a otros dirigentes anarquistas que no pudo demostrar en ningún momento que estuvieran detrás de esos disturbios. De hecho, hoy en día la historiografía ha demostrado, con los papeles de juicio y todo, el montaje policial que fue y gubernativo el asesinato de Ferrer y Guardia, porque no tuvo un juicio justo en ningún momento. Esto provoca un problema internacional y la dimisión de Maura y el fin del gobierno conservador. El nuevo gobierno que sube al poder será el gobierno de José Canaleja, un liberal, que intentará también algunas reformas muy tímidas, pero que no llegan a buen puerto, básicamente porque tiene todavía la contradicción de la oligarquía es muy contraria y su intento más importante se estalló rápidamente. Intenta lograr una progresiva democratización, reformando el Senado, ampliar las bases sociales del régimen, pero no lo consigue. Lo más importante de su periodo es que aprueba la ley de mancomunidades en 1912. Es una ley que concede una especie de autonomía a Cataluña que se comienza en 1914 para satisfacer las demandas de la Lliga Regionalista, que a partir de ese momento consigue entrar en los gobiernos, tanto liberales como conservadores, los gobiernos de la Restauración. Canalejas va a morir asesinado por un anarquista en 1912. El hecho de que Canalejas intentara algunas reformas no quiere decir que Canalejas no dejara de reprimir al movimiento obrero. Sigue reprimiendo con la misma hazaña que todos sus antecesores al movimiento obrero.